Por isso é que canta e chora. De noite faz. Bien, le quiero preguntar a Wolf por un concepto que está también en uno de sus libros y que funciona de manera muy poética, de manera muy literaria. Es el concepto de psicofonías. Es decir, hay un niño al lado de un lago que camina por un lago y que está pendiente todo el tiempo de capturar en su aparato, en su grabadora, las voces de los muertos. Hay una alusión al final del libro a Friedrich Jürgenson y hay también un italiano muy conocido en el término de psicofonías que se llama Marcello Bacci, que captura también voces de muertos en una radio destartalada. Le quiero preguntar cómo llegó a ese concepto, de qué manera lo fue usando, cómo lo introdujo como un leitmotiv, ¿verdad?, muy poético al interior de su novela de suspenso El superviviente. Pues ese es un tema que a mí mismo me fascinaba siempre. Y aquí lo que hice es que cambié el tema, que al protagonista le di algo de mí, porque desde niño yo estaba muy fascinado con este tema y muy cautivado. ¿Es posible escuchar las voces de los muertos? Y existía ese científico que realmente, que se llama Friedrich Jürgenson, que es un cantante de ópera inicialmente, y en los años 50... él hizo una determinación o una afirmación supremamente interesante. Había una grabadora donde él estaba grabando un programa de radio y al día siguiente, entre las grabaciones, él escuchaba la voz de un amigo que se había muerto un año anterior y escuchaba cómo decía su nombre. Entonces se hizo investigaciones, lo escribió en un libro y hoy en día existe una sociedad que sigue haciendo investigaciones en este ámbito, no solamente hoy en día también con aparatos muy modernos como computadores, etcétera. Y pues este señor sigue estas investigaciones. Yo mismo soy un poquito escéptico frente a ese fenómeno. No sé si uno debe creerlo o no. Pero lo que sí es fascinante es... ¿No habían escuchado lo anterior? Können Sie bitte nochmals, die hatten jetzt, da musste umgeschaltet werden, den Anfang nicht. No la última, todo desde un principio. Todo desde un principio, porque ellos no escucharon. No, fue un pedazo nada más, está todo bien. So, nur den letzten Satz, bitte. Den letzten Satz. ¿Sí escuchan ahora? Bueno, como digo, yo no sé si eso existe o no, pero de hecho es fascinante escuchar estas grabaciones. A uno le da piel de gallina realmente. Quiero entrar como al interior del oficio, ya literario como tal. Wolf tiene un manejo del suspenso y del ritmo narrativo que es bastante particular. Hay unos cambios de perspectiva y hay unos cambios de voz narrativa, ¿verdad? Hay una polifonía al interior de las novelas. Y le quiero preguntar por la estructura de sus libros. Le quiero preguntar por los dibujos, por la arquitectura. Algunos escritores trabajan de manera lineal, pero otros escritores hacen como escaletas cinematográficas. Otros trabajan caóticamente, otros dibujan o tienen mapas y van ubicando. En una novela de suspenso la estructura es fundamental y yo creo que él tiene como una capacidad muy particular para organizar esa polifonía y no ir a romper en ningún momento el hilo del suspenso. Quiero preguntarle cómo trabaja y cómo es su cotidianidad con respecto a sus novelas.
Also der Ablauf. Bueno, el suceso es de tal manera. Primero que todo, yo necesito la idea del tema. Y esa idea es la que me da el personaje principal. Y para mí ahí lo más importante es diseñar esta figura principal y decir, bueno, ¿con quién es que yo quiero hablar o con quién quiero trabajar? ¿Con qué figura en este libro? ¿Quién será la figura principal? Y cuando ya he decidido o determinado todos estos puntos, entonces, como decía Mario, empiezo hacer como una planeación. Hago como un storyboard en la película donde digo, bueno, ¿cuáles van a ser los diferentes capítulos? ¿Cómo va a ser, digamos, todo el movimiento? Se va a desarrollar todo? Y yo no escribo de manera cronológica, es decir, yo no empiezo con el inicio del libro, sino con la escena más importante, con la escena clave. ¿Para qué? Para primero recopilar las informaciones y decir, bueno, ¿cómo puedo llegar yo hacia esa escena clave? ¿Qué alusiones? ¿Cómo debo abordarlo para que el lector de pronto sepa, bueno, hacia dónde va él? Pero el final es una sorpresa. Y al final tener ese momento tan hermoso donde el lector dice, oiga, sí, en este punto yo tenía la alusión, ya me habían dicho que iba como en esa tendencia. Y yo pienso que eso es lo que hace bonito leer un libro y repasar otra vez este libro. Y esa es la manera como yo procedo cuando escribo. Lo que es muy interesante es que se ha planeado o he planeado toda la historia. Tengo un escritorio donde tengo un montón de papelitos pequeños. Entonces ya está la planeación, yo escribo y viene entonces una escena. Y de pronto tú tienes como crees que viene la figura principal, te toca contra el vidrio o el micrófono y te dice, no, es que yo no actúo así, piénsalo. Entonces uno como autor tiene que pensar, oiga, sí, ¿cómo debe ser el desarrollo de esta figura? Entonces, así uno haya planeado desde el inicio hasta el final, siempre vienen cosas que lo tienen a uno en tensión y en atención de cómo deben darse. Quiero preguntarle ahora me parece que lo que acabamos de escuchar confirma de alguna manera lo que le voy a preguntar a continuación, y es por el gran maestro del cuento del género de terror que es Edgar Allan Poe. Tengo la sensación de que el horror de Wolf tiene que ver con un horror muy particular que es el horror de comienzos del siglo XIX en la literatura de Edgar Poe. El horror del siglo XVIII sería el horror gótico, y el horror gótico está muy relacionado con lo físico o con lo palpable. Hay ciertos efectos, la mano, ¿verdad?, que está en un cementerio, la puerta que se abre y se cierra, ¿no?, la luna llena, ciertas escenografías. Pero Poe es un maestro en lo que sería el horror psíquico. Lo que nos da miedo de alguna manera de sus personajes es esa especie de, otra vez volvemos al término de multiplicidad que deriva en algo que no conocemos o en algo que nos aterroriza. Quiero saber si ha sido un autor fundamental en su trayectoria o en su formación como escritor joven o al comienzo de su carrera. Yo pienso que Poe fue un maestro de lo que hoy en día se llama psicotriller, es decir, lo que él describe en sus como horrores viene de la psicología, y cuando él se trata, por ejemplo, en una de sus novelas de una persona que comete un homicidio y lo torturan tantos sus sentimientos de culpabilidad que lo único que puede hacer es ir a la policía y decirle, confesar lo que hizo. Pero por otro lado, si nosotros, pues también es como algo que es un poquito misterioso, y yo pienso que todo eso sí influyó en mi trabajo, pero
Para mí se trata de hacer tangible este horror para el lector a través de símbolos cómo se utilizaban en ese horror gótico, sin trabajar con mucha sangre ni violencia, porque la violencia per se desarrolla en nuestras cabezas. Y en eso Poe sin duda alguna fue el maestro y sin duda alguna pues es uno de mis ejemplos. Wolf Dorn trabaja como fonoaudiólogo y como terapeuta de lenguaje en clínicas psiquiátricas, ayudando a ciertos pacientes psiquiátricos con temas de lenguaje. Y no pude evitar pensar que al comienzo de la humanidad, el arte, la religión y la medicina eran lo mismo. Y después se fueron especializando, pero al comienzo conformaron una unidad indivisible. De esa unidad primera, tribal, prehistórica, muy antigua, nos queda una relación entre el lenguaje y la sanación, es decir, lo que llamamos catarsis, ¿verdad? Tanto catarsis a nivel individual como catarsis a nivel grupal. Es decir, la literatura es también un asunto clínico, es un problema clínico. Y tengo la sensación de que ese oficio de él se ha elevado a un plano muy raro en los libros, y es que las novelas tienen que ver con una sanación no solo del personaje en la historia, del descubrimiento de un trauma, de un complejo, de una psicopatología, sino creo también que la literatura de Wolf Dorn sana a ciertos lectores y a una sociedad que parece estar en perpetua insanidad o en perpetua enfermedad social. Le quiero preguntar por esa relación catártica de sus libros con sus lectores también. Yo pienso que una de las preguntas que más me plantean es: ¿por qué escribe usted estos cuentos que son tan misteriosos, de suspenso? Pero entonces podría hacerse la pregunta contraria: ¿y por qué los lectores leen estos cuentos? ¿Por qué nos fascina lo malo y lo misterioso en estos cuentos? Para mí como autor yo pienso que es que yo empiezo a tratar mis propios miedos. Para mí como autor, pero para el lector puede ser que se confronta el lector con miedos al que él no se quiere enfrentar realmente en la vida. El libro tiene una gran ventaja. Cuando me parece que ya tengo demasiado de eso, lo dejo a un lado y postergo la lectura. Pero es una manera de yo aproximarme a temores, a miedos de pronto de situaciones específicas en la vida y cómo puedo tratar esas situaciones. Y por eso la literatura, sin duda alguna, puede tener una función de sanación o de una gran ayuda confrontándonos con estos temas. Y el tema, como el que abordamos anteriormente, el camino que ha llevado a aquellos que sanan. Ayer estuve en el Museo del Oro, que es hermoso, donde se informa mucho sobre los chamanes. ¿Y por qué es tan fascinante? Porque esos eran sanadores que con el poder de su voz y de sus palabras trabajaron muchísimo, sanaron muchísimo, también a través de la hipnosis y entrar en trance. Todo esto sanaba. Hoy en día todos estos ámbitos específicos los hemos desglosados, pero siempre tenemos un concepto unánime. Es decir, el psiquiatra tiene que tratar el alma, tenemos al médico que trata la parte del cuerpo, pero todo va ligado, va de la mano. Es decir, cuerpo sano, mente sana, o mente sana en cuerpo sano.